días. Vamos a explicar un poco la parte gráfica asociada a los movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y combinaciones. Los gráficos que se manejan en física son X e Y, que es un gráfico totalmente dimensional, que es como decir ver un movimiento en dos dimensiones, qué es lo que pasa o qué es lo que se está moviendo el cuerpo en la dirección X y en la dirección Y. Este gráfico por ahora no lo vamos a utilizar, pero vamos a utilizar los gráficos que son en función del tiempo, que serían X como función del tiempo, velocidad como función del tiempo y aceleración como función del tiempo. Estos gráficos usted tiene que interpretar que no son gráficos que representan nada que podamos ver en la realidad. ¿Por qué? Porque una de sus variables, o sea, uno de sus ejes es el tiempo, que es algo que no se puede graficar. Entonces, estos gráficos no son algo que ustedes van a visualizar como un movimiento en un plano, por ejemplo. No hay que confundirse. ¿Esto qué representa? Por ejemplo, el gráfico X en función de t es en una línea de tiempo qué va pasando en una dirección de X. Que vamos a decir que para el primer caso es una ruta recta. Tenemos la ruta recta, ¿sí? Que definimos un sistema o un punto cero, que vamos a decir que este va a ser x igual a 0 y esta va a ser la dirección positiva del eje x. El primer movimiento que vamos a trabajar es precisamente la ausencia de movimiento, que sería un cuerpo que está totalmente quieto, ¿sí? Una persona que está en una posición que es x igual a 5 metros, quieta, es decir, no se mueve a lo largo del tiempo. Transcurre tiempo igual a 0, está quieto. Tiempo igual a 1, está quieto. Tiempo igual a 2, está quieto. Y así permanece quieto. Entonces, ¿cómo serían los gráficos? Primer gráfico, x en función de t. X en tiempo igual a 0 va a ser 5 metros. ¿Sí? Ahora, en un tiempo igual a 1 también va a ser 5 metros. En un tiempo igual a 2 también va a ser 5 metros. En definitiva, en cualquier tiempo, el cuerpo va a estar ubicado en 5 metros. Entonces, ¿cómo es la gráfica? La gráfica es una línea recta paralela al eje del tiempo, ubicada en 5 metros. Eso es X en función de t. Vamos a ver qué pasa para ese movimiento con la velocidad. ¿Cómo es la velocidad de esta persona? En el instante de tiempo 0 es 0. En el instante de tiempo 1 sigue siendo 0 porque él no tiene velocidad, él está quieto, no se está moviendo. En el instante de tiempo 2 también es 0 y así siempre va a ser 0 la velocidad porque él no se está moviendo, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad o el gráfico de velocidad es así. Es una línea paralela, o sea, coincidente con el eje del tiempo porque no tiene velocidad. Seguimos con el gráfico de aceleración. ¿Cómo es la aceleración de este cuerpo, o de esta persona, o de este móvil? De hecho, también es 0 porque él no tiene aceleración. Si no tiene velocidad, o mejor dicho, si la velocidad no está cambiando con respecto al tiempo, no tiene aceleración. Entonces la aceleración también en el instante 0 de tiempo va a ser 0, luego también va a ser 0, más adelante 0. Es decir, que la aceleración también va a ser una línea coincidente con el eje del tiempo en 0. ¿Sí? Ese sería el caso más sencillo de alguien que esté quieto. Vamos a ver el segundo caso, que sería un movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme ya no es que está quieto. Es un movimiento que se desarrolla con velocidad constante. Vamos a decir que arranca del origen, es decir, en el tiempo igual a 0, la persona se encuentra en x igual a 0 y va a ir avanzando en la dirección positiva del eje, a velocidad constante. Vamos a decir que se desplaza a una velocidad de 1 metro por segundo. En el tiempo de 1 segundo, él va a estar 1 metro adelante. En el tiempo de 2 segundos, va a estar 2 metros adelante. Y así.
Ese es el movimiento. Estos lapsos de tiempo, si son los mismos, van a corresponder a lapsos de distancia iguales porque tiene una velocidad que es constante. Acuérdense que el movimiento rectilíneo uniforme es velocidad constante. ¿Cómo son los gráficos entonces? Bueno, el gráfico de X en función de T va a ser instante 0, desplazamiento 0. Instante 1, desplazamiento 1. Instante 2, desplazamiento 2. Instante 3, desplazamiento 3. O sea que decir que el gráfico de X en función de T para un movimiento rectilíneo uniforme es una línea con una cierta pendiente ya. No es necesario o imperioso que salga del origen de coordenadas, puede salir más adelante con un desfasaje de tiempo, puede tener un desfasaje en la distancia, por ejemplo, que él arrancó de 5 metros y después sigue en adelante. Puede ser una recta inclinada en la otra dirección, que quiere decir que con respecto al sistema de referencia X, él está volviendo, no está avanzando. Hay muchas posibilidades, pero si es MRU, esta recta es inclinada, ¿sí? Y es una recta, ¿sí? No es curvada. Bueno, vemos la velocidad. La velocidad, ¿cómo es en un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, distinta de cero, porque velocidad cero es reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué velocidad tenemos acá? Tenemos una velocidad de 1 metro por segundo que se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, en el instante 0 es esa velocidad. En el instante 1 también es esa velocidad. En el instante 2 también es esa velocidad. En el instante 3 también es la misma velocidad porque esa velocidad no cambia. Por lo tanto, el gráfico de velocidad en función del tiempo en este movimiento es una línea paralela al eje del tiempo, pero ya no coincidente con 0, sino en un valor de velocidad, ¿sí? Luego veremos cómo es la aceleración. La aceleración, ¿cómo es el...? ¿Arrancamos? Sí, bueno, igual volverás a cortar. La aceleración en función del tiempo. ¿Este movimiento rectilíneo uniforme tiene aceleración? O sea, ¿la aceleración es distinta de 0? Bueno, en este caso no, porque al tener velocidad constante no hay cambios de velocidad con respecto al tiempo. Y se acuerdan que la definición de aceleración era el cambio de la velocidad en relación del tiempo. Es decir, si no hay cambios de velocidad en función del tiempo, la aceleración es 0. Es decir, en el instante de tiempo 0, la aceleración va a ser 0. En el instante de tiempo 1, la aceleración sigue siendo 0 y así. La aceleración es para este movimiento una línea que coincide con el eje del tiempo. Luego, vamos a ver el otro movimiento que teníamos, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es este movimiento? Un movimiento que cuenta con aceleración, o sea, una aceleración distinta de 0, ¿sí? Nosotros vamos a empezar en este caso por el gráfico de la aceleración, ¿sí? ¿Cómo es la aceleración ahora en este caso? Uniformemente acelerado. Que sea uniformemente acelerado quiere decir que la aceleración, ¿sí?, es un valor positivo o negativo, pero distinto de 0, que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, la aceleración va a ser un valor fijo que se mantiene a lo largo del tiempo, es decir, una línea horizontal. Luego, velocidad. La velocidad inicial puede ser 0 o puede ser un cierto valor, dependiendo de qué movimiento tengamos. Pero, ¿qué va a hacer la aceleración? La aceleración va a hacer que esa velocidad se vaya incrementando a lo largo del tiempo, porque sabíamos que la aceleración era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, tengamos o no tengamos una velocidad inicial, a lo largo del tiempo la velocidad va a ir creciendo en función de esta aceleración, que en este caso ya la grafiqué positiva. Es decir, que en el instante de tiempo, por ejemplo, 1, ya la velocidad va a tener un valor un poquito más alto. Instante de tiempo 2, la velocidad ya va a tener un valor más alto. Instante de tiempo 3, un valor más alto.
¿Por qué? Porque esto representa un movimiento que tiene una aceleración constante. Entonces, esta línea va a ser una línea recta porque el incremento de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración, es constante. Esta línea no va a ser curvada porque la razón de cambio de esta de la velocidad con respecto al tiempo es siempre constante porque la aceleración es constante, que es el movimiento que estamos trabajando. Y finalmente, ¿cómo va a ser la posición? O sea, X en función del tiempo. Bueno, X en función del tiempo va a ser, puede tener una posición inicial positiva, negativa o 0. En este caso vamos a decir que tiene una posición inicial de 0, pero también no es necesario que la tenga sí o sí. Puede tener una posición inicial positiva o negativa, no hay problema. ¿Y cómo va a ser la posición o el transcurrir de la posición con respecto al tiempo? Bueno, ¿qué pasa? Al ir incrementándose la velocidad, al inicio, el incremento de la posición va a ser suave y luego el incremento de la posición va a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la velocidad es cada vez mayor a lo largo del tiempo, entonces esto va a ir avanzando cada vez más rápido y se va a ir ubicando en posiciones más adelante en menores lapsos de tiempo. Por eso esta línea no es recta y es una línea de tipo parabólico, o sea, es una parábola. Esto lo vamos a ver más en detalle adelante, pero tienen que saber que esa es la forma que tiene una función x, t, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego, puede ser que salga de otro lado, que cruce por acá, eso no hay problema. Depende de las condiciones iniciales que serán velocidad inicial y posición inicial. Que eso también son temas que vamos a aplicar en la unidad que sigue. Vamos a ver un poquito lo último que nos queda, que son combinaciones. ¿Qué puede ser? Una combinación, por ejemplo. Un cuerpo que de repente avanzó un poco y se quedó quieto. ¿Sí? Es decir, avanzó a velocidad constante y luego se quedó quieto. ¿Cómo sería el gráfico X en función de t? Bueno, eso sería, él avanzó un poco, ¿sí? A lo largo del tiempo y luego se quedó quieto. ¿Cómo sería un gráfico de velocidad en función de tiempo para este movimiento? En esta primera parte es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que tiene una velocidad constante distinta de 0 hasta el mismo instante de tiempo. Vamos a decir que este instante de tiempo es t1. Bueno, en ese mismo instante de tiempo t1, ¿qué va a ocurrir con la velocidad? Si él de ese momento se quedó quieto, la velocidad es 0. Porque ya no tiene más velocidad. O sea, decir que es un gráfico escalonado de esta manera. ¿Y qué ocurre con la aceleración para este movimiento? La aceleración, tanto en reposo como en movimiento rectilíneo uniforme, era 0. Es decir, que la aceleración para este tipo de movimiento en todo momento va a ser 0. Porque en movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es 0 y cuando está en reposo la aceleración también es 0. Vemos el último ejemplo, que es decir, un cuerpo que se desplaza con una aceleración, por ejemplo, vamos a decir un auto que sale del semáforo. El auto que sale del semáforo en el instante inicial está en 0 y su velocidad también es 0. Pero él debe acelerar para poder salir del semáforo. Entonces, él acelera hasta un punto que vamos a decir que adquiere una velocidad de 30 km por hora y ahí se mantiene a esa velocidad. Entonces, ¿cómo es el movimiento? Él tiene una parte de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración constante, que es una parábola, y luego, cuando llega a la velocidad deseada, ya se desplaza con una velocidad constante, que es tipo un movimiento rectilíneo uniforme, que es una recta, ¿sí? Con una cierta pendiente que es la velocidad. De hecho, esta pendiente coincide en este punto con la parábola, ¿sí? O sea que la pendiente coincide. ¿Cómo será el gráfico
para ese vehículo de la velocidad en función del tiempo. Bueno, la primera parte es una velocidad que se va incrementando porque hay una aceleración. O sea que sería un gráfico del tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad va creciendo hasta llegar al mismo instante de tiempo t1 en el cual el auto deja de acelerar y permanece a una velocidad constante. Entonces ahí esa velocidad permanece constante. O sea, de ahí en adelante la velocidad es fija. Y vemos el último gráfico que sería la aceleración en función del tiempo para este movimiento. Cuando él sale del semáforo tiene una aceleración, ¿sí? Esa aceleración se mantiene hasta que llega al instante de tiempo t1, que es donde alcanza la velocidad a la que se quiere desplazar, que habíamos dicho que era 30 km por hora, y de ahí en adelante se desplaza con velocidad constante. Como no hay cambio de velocidad con respecto al tiempo, entonces ya la aceleración de ahí en adelante es cero.